Muy buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por su atención. Nos da muchísimo gusto tener en este Senado de la República al alcalde Antonio Villarraigosa, quien fue alcalde de la ciudad de Los Ángeles, en California, y nos encontramos aquí los senadores Héctor Flores, Mario Delgado y una servidora. El día de hoy hemos tenido un foro en este Senado de la República, un conversatorio, para hablar de la campaña Diles que voten. Hoy más que nunca resulta muy importante que en la elección que se llevará a cabo en los Estados Unidos el 8 de noviembre, la población latina emita su voto. Y para ello es importante que se registren, es importante que vayan a votar, y es importante también porque hoy lo que se cuestiona son incluso los derechos de la población latina. Nos acompaña también el senador Gerardo Flores. Hay alrededor de 20 millones de personas de origen latino que pueden registrarse e ir a votar en los Estados Unidos y que nunca antes lo han hecho. Cada año, 800,000 jóvenes cumplen los 18 años de edad, ellos también de origen latino. Es decir, si siguen estas proyecciones, hacia el año 2050, habrá crecido el voto latino en un 85%. Esto nos habla de una campaña que hoy es urgente hacer, pero que también esperamos se siga llevando a cabo. Para que realmente se respeten los derechos de nuestros connacionales en los Estados Unidos, no basta con llevar a cabo una defensa consular, que sí es indispensable y sí está dentro de las tareas del Estado mexicano. Pero también resulta fundamental que nuestros connacionales cuenten con las herramientas para defender sus derechos todos los días y para que nunca más alguien se atreva a hacer una campaña de odio en contra de los mexicanos, de sus familias o de los latinos. Y por ello resulta muy importante, primero, que nuestros connacionales puedan aprender a hablar inglés, pero todavía más importante es que ejerzan sus derechos, que sepan que muchos de ellos cuentan con el derecho a votar y también, hay que decirlo, a ser votados. Hay historias de éxito, hay historias de familia que ya me parece en una tercera generación, llegan a gobernar la ciudad de Los Ángeles, una de las economías más importantes de los Estados Unidos y una de las ciudades más importantes del mundo. Esas historias son las que han forjado a los Estados Unidos y las que parece que hoy se ha olvidado. Hay mexicanos en el arte, en la cultura, en la ciencia, en la economía estadounidense. Incluso los migrantes indocumentados aportan por el pago de impuestos 1.7 billones de dólares al año y no reciben ningún servicio a cambio por carecer de documentación. En este Senado de la República hemos hecho esfuerzos importantes para que nuestros connacionales puedan contar con mejores herramientas de defensa. Uno de ellos es la reciente modificación que hicimos a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, concretamente en el artículo 44, para que nuestros consulados puedan expedir actas de nacimiento extemporáneas. Insisto, queremos dar todas las herramientas para que puedan tener vigentes todos los días, en pleno ejercicio, sus derechos. Pero ahora lo que más necesitamos es que sepan que su voto cuenta y que hoy el voto de los mexicanos y de los latinos puede escribir la historia de los Estados Unidos. Cedo la palabra al alcalde Villarraigosa, quien tendrá cosas mucho más importantes que decir. Pues primero quiero dar las gracias a la senadora Cuevas por la invitación a estar aquí con sus colegas estimados del Senado de la República Mexicana. Como siempre que vengo a México, nos reciben con una calidez y, como algunos de ustedes saben, he venido desde líder estudiantil en las 70s, líder mayoritario y presidente de la Asamblea en las 90s, alcalde de la ciudad de Los Ángeles en el siglo XXI, y estos líderes
siempre ha manifestado una amistad con los Estados Unidos, una amistad con sus paisanos allá. Como dijo muy bien la senadora Cuevas, que ha dedicado su esfuerzo a este asunto. Es importantísimo que trabajamos en los dos lados de la frontera a proteger los derechos de los paisanos, de los mexicanos allá, pero al mismo tiempo a fortalecer los lazos tan importantes cuando compartimos una frontera que todos nosotros lo vemos como una oportunidad donde deberíamos construir puentes en vez de muros, donde deberíamos abrirlo más al intercambio cultural, educativa, inversión, turismo, lo que puede beneficiar a los dos países. Mira, también tenemos que hablar del éxito. Yo soy evidencia que cuando los latinos voten se pueden hacer cambios. Yo corrí en un distrito no latino cuando corrí en 1994. La proposición 187 estaba en la boleta y yo estuve en contra. Yo estuve defendiendo al inmigrante en esa campaña, y la verdad es que gané múltiples veces después por el hecho de que el latino votó. Sabemos, como dijo la doctora, que ya se fue muy bien, después de la proposición 187 en 1994, registramos 1 millón de latinos, y ahora 1 millón de latinos se añadieron a la boleta, y ahora California fue de un estado que eligió a Pete Wilson, un republicano, que ahora vamos a ganar por 20 puntos. Somos un estado muy duramente azul por el hecho del voto latino. Entonces, lo que hemos dicho, y como muchos de ustedes saben, hay en 4 o 5 estados muy claves, Nevada, Colorado, Florida, North Carolina, Arizona, una cantidad de votos potenciales que, si van a las urnas, pueden tomar un impacto muy grande, pueden asegurar que la candidatura de Donald Trump, que es una candidatura que es un peligro, porque es una candidatura de trata de dividir, que trata de decir a una raza que la otra es la causa de sus problemas, que el mexicano es el chivo expiatorio. Y quiero decir algo de un estudio que se llevó a cabo en los Estados Unidos por la Academia Nacional de Ciencia, que estudió el fenómeno del crimen adentro de la comunidad inmigrante. ¿Y sabes qué concluyeron? Que el inmigrante indocumentado comete menos delitos que cualquier otro grupo demográfico, que el inmigrante indocumentado mexicano comete menos delitos que el anglosajón nativo. Entonces, todo lo que ha planteado es una mentira para causar miedo, una mentira para dividir a la gente. Últimamente quiero decir que estoy aquí afiliándome a Diles que Voten, afiliándome a tratar de empujar una política aquí en México, en América Latina, que trata de promover el voto en los Estados Unidos de los latinos, porque entendemos, por las razones que dijeron los oradores, son más jóvenes, son más pobres, son menos educados, hay más mujeres y mujeres latinas votan menos que hombres latinos en los Estados Unidos, y realmente podemos cambiar esa situación. Yo quería decir gracias
a la senadora Cuevas y a los senadores que están aquí, porque ella está proponiendo que el Senado debería fundir un esfuerzo apoyando, diles que vote, y dijo también que ese esfuerzo no debería de pararse con esta elección. Lo que hemos fijado muy bien, la conexión dentro la comunidad latina cruce las fronteras y que los muros no lo puede parar y que deberíamos entender muy bien que uno depende en el otro. Como dijo uno de los senadores, tenemos diferentes intereses, tenemos que defenderlos, pero también podemos hacer un win-win, ganar, ganar. Y eso es el espíritu en que venimos aquí a encontrar el ganar, 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 a asegurar que el latino está tomando su propio papel de liderazgo en un país donde han construido tanto y nadie lo entiende más que yo, porque yo fui alcalde de una ciudad que es el epicentro del indocumentado, el epicentro del inmigrante mexicano, el epicentro de la población mexicana que vive en los Estados Unidos, porque como ustedes saben, es la población más grande afuera de DF. Entonces, gracias a ustedes por afiliarlos. Dile a tus colegas, a tu familia que vive, a tus paisanos que viven en los Estados Unidos, que se voten, que su voto cuenta, que tenemos que hacer la diferencia, que vamos a crear un Estados Unidos que entiende que tenemos que tener una amistad fuerte con México, con América Latina, que tenemos que mejorar la calidad de vida a todos, no nomás un poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Darle la bienvenida a Antonio Villarraigosa, felicitar a la senadora Gabriela Cuevas por la organización de este evento, al doctor Trab por la iniciativa de Diles que voten, que es una iniciativa que surge de la sociedad civil. Yo nada más quisiera decir dos cosas muy rápido. Una, claro que por convicción personal vamos a estar en contra de aquellas campañas que promueven el odio, que promueven el racismo y que como mexicanos siempre vamos a defender los derechos que tienen nuestros connacionales en otros países. Y queremos que los inmigrantes mexicanos, que la diáspora, es decir, los familiares o quienes están vinculados a familias mexicanas, más de 35 millones de personas en los Estados Unidos, lo cual les da un poder económico y un poder de influencia que no han ejercido hasta el momento y que queremos que ejerzan. Pero más allá de lo que ellos competen, también tiene que ver mucho con nosotros, porque nos han dicho, ¿y ustedes por qué se meten? Si es un asunto de una elección de los Estados Unidos, ¿qué tienen que ver los senadores mexicanos con la elección de los Estados Unidos? Tiene que ver mucho, y les doy nada más dos datos. El día de ayer Banco de México nos daba el dato de las remesas, más de 17,000 millones de dólares. Es decir, tenemos más ingresos por remesas que inversión extranjera directa o que la exportación, por ejemplo, de automóviles que ha sido tan exitosa. Es decir, nuestra economía depende, nuestra cuenta corriente depende en buena medida de que sigan fluyendo esos millones de dólares hacia nuestro país. Si no tuviéramos ese flujo, pues el dólar, olvídense dónde estaría, estaría en las nubes, mucho más allá de 20 pesos. Tendríamos un déficit en cuenta corriente muy significativo. Y la pregunta es, ¿cuántas familias mexicanas dependen de esos recursos? Lo hemos visto, ¿cuántos pueblos enteros dependen de las remesas que envían los connacionales a nuestro país? Sí podemos decirle a esas familias, sí podemos decirles a el papá, la mamá de la persona, del hijo que está en los Estados Unidos trabajando, que le diga a su hijo, a sus sobrinos, a sus nietos, a sus parientes, a sus vecinos, que están del otro lado, que voten, que ejerzan el derecho al voto, pero además, y esto es una opinión personal, que voten no por el odio, que voten no por el racismo, que voten por quien da una opción distinta, que es Hillary Clinton. Y la segunda razón también de números, el Tratado de Libre Comercio. Hay quien ve, hay una opción que ve el Tratado de Libre Comercio como un agravio hacia los Estados Unidos.
como una gran ventaja de los mexicanos contra Estados Unidos. Y hay quien tendrá que replantear el tratado en otras condiciones, como una evolución del comercio internacional a 20 años de distancia del tratado. Entonces, ¿en qué condiciones queremos llegar como país? Sabiendo que nuestra economía depende tanto de los Estados Unidos. Por eso nos involucramos, por eso también tiene que vernos con nosotros, por eso estamos en posibilidades de como mexicanos hacer conciencia en las familias que tienen un familiar en los Estados Unidos para decirles que voten, que la importancia que tiene para su bienestar, no solo para el de ellos, que ejerzan el derecho al voto y que lo hagan por Hillary Clinton. Hay que decir que, nada más con esto cierro, casi 1 de cada 5 integrantes de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos tiene origen latino. Entonces, no queremos que solamente los latinos vayan a la guerra, queremos que los mexicanos en Estados Unidos también vayan a las urnas. Buenas tardes. Bueno, para agradecer la convocatoria de la senadora Gabriela Cuevas y agradecer desde luego la presencia y la compañía del exalcalde Antonio Villarraigosa, de mis compañeros senadores Gerardo, Mario, de Roberto Trot igualmente. A mí me gustaría resaltar, en adición a lo que comentaba hace un momento el senador Mario Delgado, que en este propósito de tratar de acompañar y de influir, por qué no decirlo, en la elección de Estados Unidos, en la elección presidencial, me parece que también debemos no solamente de enfocarnos en la importancia del voto latino, sino también en la importancia de México dentro del voto norteamericano. México, se comentaba hace un momento en el foro, ha sido un buen vecino para Estados Unidos. El mexicano en Estados Unidos es una fuerza de trabajo importante. Culturalmente hablando, tenemos una capacidad de influencia y de presencia muy significativa. Lo importante, pues, en resumen, es que frente a esta elección tan controvertida, en donde hay un discurso xenófobo y un discurso que exalta las diferencias y los miedos de la sociedad americana, me parece que en México, el Estado mexicano, compuesto desde luego por el Senado de la República en una parte, tenemos la responsabilidad de exaltar las bondades y los beneficios de la presencia de México en ese país, que me parece que ha servido para construir desde el punto de vista hemisférico una gran comunidad. Ojalá así lo entienda también la Cancillería y ojalá haga esfuerzos en ese sentido. En el Senado de la República, por lo pronto, pues ese es el compromiso y por eso, gracias Gaby por la convocatoria en ese tema. Muy rápidamente, básicamente lo que yo quiero celebrar de lo que hemos visto el día de hoy aquí en el Senado de la República es cómo, a pesar de que somos legisladores de distintas fuerzas políticas, todos tenemos el mismo objetivo, todos estamos, digamos, enfilándonos detrás de un mismo mensaje, que en este caso es un mensaje que proviene de la sociedad civil, que es el mensaje claro de pedirle a la población latina en los Estados Unidos, o decirle, diles que voten. Mis compañeros creo que ya han hablado con amplitud de las bondades o de las virtudes de involucrarnos en este esfuerzo. No voy a repetirlas, pero sí es muy importante. Yo celebro que para darle énfasis, darle importancia a este mensaje, hoy nos acompañe Antonio Villarraigosa, un líder en la comunidad latina indiscutible en los Estados Unidos. Me parece que es de celebrarse que en el Senado tengamos esta presencia el día de hoy y reforzar este mensaje hacia nuestros compatriotas, hacia nuestros amigos latinos en los Estados Unidos, para que voten, para que se registren, participen en este proceso electoral y que además sigan participando hacia adelante en la vida política de los Estados Unidos, porque es un hecho que la comunidad latina cada vez tiene más importancia y su peso es más decidido de aquí en adelante. Entonces, es básicamente lo que yo quería comentar, resaltar sobre todo la unidad de las distintas fuerzas políticas atrás o alrededor de este mensaje. Es cuanto. Yo soy Roberto Trot, director ejecutivo de la campaña Diles que Voten. La pregunta que nos hicimos, la pregunta que nos queremos hacer es ¿por qué las campañas en Estados Unidos ignoran la agenda latina? ¿Por qué las campañas en Estados Unidos ignoran la agenda latina o golpean a la población latina? Y es muy sencilla.
la respuesta, porque los latinos no están votando en los números que debieran votar. El voto latino es el gigante dormido y esta campaña está aquí para ayudar a que ese gigante despierte y se quede despierto y exija derechos y exija que sus agendas vayan adelante y se conviertan en políticas públicas en un futuro. Agradecemos a los senadores, las senadoras que se han sumado a este esfuerzo y al compromiso que hicieron hoy de ir a sus estados a promover Diles que Voten, de ir a sus respectivos estados a hablar con sus electores, que son muchísimos, para decirles a los amigos y familiares de todos los mexicanos que salgan a votar. Esta campaña parte de un ejercicio muy sencillo y lo voy a hacer aquí frente a las cámaras. ¿Cuántos de ustedes tienen parientes o amigos en capacidad de votar en los Estados Unidos? Senador, senadora, senadores, ¿cuántos de nosotros tenemos parientes o amigos en capacidad de votar? Pues muy sencillo, si queremos hacer la diferencia, lo que tenemos que hacer es salir y decirles que voten, es llamarles por teléfono, mandarles un WhatsApp, compartirles materiales de la página www.dilesquevoten.org y pedirles que participen y que voten. Es la única manera de despertar al gigante que está dormido y es la única manera de que ese gigante exija derechos, exija reformas y ponga una presidenta o a un presidente que finalmente les haga caso. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta por parte de los compañeros de los medios? Sí, senadora, tenemos la pregunta de Carlos del Valle, de IJS News. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos dudas rápidamente. Primero, muchos han hablado de este gigante dormido, sin embargo tengo la impresión de que ese gigante no existe. No existe el voto latino. Es decir, el señor Villarraigosa lo debe saber mejor que yo y quizá me corrija. La comunidad mexicana poco tiene que ver con la comunidad hondureña y con la comunidad guatemalteca, y todos ellos poco tienen que ver con la comunidad cubana y pocos tienen que ver con la comunidad chilena. El voto latino como un solo voto parece difícil de entender hoy cuando son comunidades totalmente dispersas e incluso en muchos sentidos antagónicas en los Estados Unidos. Entonces, hablar de ese gigante dormido parece un poco confuso. Y más allá de eso, el voto mexicano allá, y bueno, ya se ha hablado mucho en el foro ahorita sobre este voto mexicano, un voto disperso, un voto poco eficiente en su organización, poco organizado, y muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, ni siquiera empadronados. Pero más allá de eso, y la pregunta es, ¿por qué ese voto mexicano, esos mexicanos en los Estados Unidos que salieron porque este país les falló, tendrían hoy en la figura de los políticos mexicanos del color y el partido que fuera a una figura de liderazgo? Pareciera que los políticos mexicanos de cualquier tipo solo buscan ese voto cuando es un tema electoral, no son necesariamente una figura de liderazgo en ese voto, porque salieron justamente porque este país y sus políticos y sus políticas sociales no les cumplieron. Me gustaría saber su opinión sobre esto y tengo rápidamente otra gran duda. ¿Cómo actuaría el Senado de la República Mexicana si en 2 años en el Senado de los Estados Unidos se hicieran foros para influir en la elección presidencial en México? Que eso es lo que está sucediendo. Acabo de escuchar a un senador diciendo voten por Clinton. Entiendo que es un foro y que es compartir ideas, pero ¿cómo reaccionaría el Senado de la República Mexicana si en 2 años lo que tenemos en el Senado de los Estados Unidos son foros diciendo no nos conviene que voten por este, no nos conviene que voten por otro, e intentando abiertamente influir en la elección presidencial mexicana? Muchas gracias. Quisiera primero anotar un tema. La campaña Diles que Voten es una campaña apartidista. Las expresiones o simpatías que cada uno tenemos, me parece que no solo por derecho constitucional, sino por elemental sentido común, cada quien es libre de expresarlas. En segundo lugar, justamente lo que pretende la campaña Diles que Voten es llamar a la participación electoral. Es decir, si bien el voto latino parece completamente disperso y en algunos casos, sí coincido, incluso hasta contradictorio, hoy hay un factor en común, que es una campaña de odio, de xenofobia, de discriminación, que por el hecho de tener una pertenencia étnica o religiosa
o un tema de dónde provienes, una condición migratoria, resulta que debe ser sujeto de odio según uno de los discursos de campaña. Y cuando el odio se manifiesta de tal manera, también debe haber reacciones de solidaridad, de unidad y, por supuesto, un proyecto común en contra de ese odio. Y eso es lo que me parece que hoy no solo une a las comunidades de origen latino en los Estados Unidos, sino que incluso une a la gente más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Esta es una elección atípica. Primero, es la primera ocasión en la que México se encuentra como sujeto del debate. Y México estuvo en entredicho en los debates republicanos, pero también ahora México ha sido mencionado en el debate presidencial. ¿Y esto qué quiere decir? Primero, que el gobierno de México sí debe tener una obligación, en primer lugar, por cuidar la imagen de nuestro país. Y no por una frivolidad, sino por números muy concretos que mis compañeros han expresado. Pero en segundo lugar, también hay que decirlo, no hay diáspora más grande en el mundo que la mexicana en los Estados Unidos. Son 35 millones de personas mexicanas o de origen mexicano que se encuentran en los Estados Unidos. Me parece que si ese no es un tema importante para el país, no veo que otro pudiera ser. 35 millones de personas, bueno, hay países que ni siquiera tienen ese tamaño de población. 35 millones de personas, primero, insisto, es una obligación del Estado mexicano protegerlas. Y en segundo lugar, me parece muy importante que en la medida en que todos podemos coadyuvar a que esa diáspora esté mejor organizada, los resultados serán distintos. Eso lo vemos, y no estamos inventando aquí ninguna agua tibia, se ve en la comunidad armenia, se ve en la comunidad judía, se ve en distintas comunidades en todo el planeta que a través de la unidad y la solidaridad nadie se ha atrevido a volverlos a discriminar, nadie los usa de piñata electoral como se han utilizado a México, a los mexicanos y a los latinos en la campaña republicana. Y eso es un hecho. ¿Qué pasaría en 2 años si en los debates presidenciales en nuestro país algunos senadores estadounidenses se pronunciaran? Primero, no veo que haya 35 millones de estadounidenses en nuestro país. Pero en segundo lugar, yo siempre he creído algo. Bienvenidos los debates, bienvenida la expresión. Pensar que los problemas se acaban porque existe una frontera es absurdo. Hoy los problemas no respetan fronteras, y lo decía el presidente Barack Obama en su discurso en las Naciones Unidas. ¿A poco el muro va a detener al Zika? ¿El muro le va a impedir a un mosquito migrar y contagiar enfermedades? ¿Van a ser las políticas antiinmigrantes las que solucionan los grandes problemas de nuestra región? Claro que no. Lo que soluciona los problemas es el debate, es el diálogo, es el intercambio de ideas y de propuestas. Lo que hoy necesitamos es una Norteamérica, no más divisiones entre países ni fronteras que nos estén dividiendo o separando familias. Seguramente mis compañeros también querrán hacer uso de la palabra, o Antonio. Pues muy bien dicho. La verdad es que más de una pregunta fue un comentario, y gracias a Dios regresó la contestación en la manera que lo hizo la senadora. Mira, nadie, ningún país, ninguna etnia tiene homogénea de 100%. Aquí en México no hay esa homogénea, y también en los Estados Unidos. Y cuando dices que no todos los latinos están en acuerdo en todo, pues eso es obvio. No todos los negros, no todos los blancos, no todos los europeos. Esto no es algo que nos está diciendo nuevo. La verdad es, y en mi elección, te puedo decir que no había diferencia entre voto mexicano, salvadoreño, guatemalteco en favor de mi candidatura. Cuando hemos visto las encuestas, hay un poquito de diferencia, pero no grandemente. Diciendo eso, es cierto, como 80% de los Estados Unidos, de los latinos, van a estar con Hillary, y 20% con Trump, y eso son las cosas que pasan en el mundo cuando gente tiene
diferencias de opinión. Y al fin, nomás quiero decir que diles que voten. A mí no es cierto que algunos dijeron, incluyendo yo tengo abajo de mi constitución todo el derecho de decir con quién estoy apoyando, pero diles que voten. No está diciendo diles que voten por esto o la otra. Diles que voten, están diciendo tienes que estar presente en las urnas, tienes que registrar a votar, tienes que contar. Eso es muy diferente y el gobierno mexicano y las corporaciones y las empresas mexicanas y americanas tienen todo el derecho de invertir en ese esfuerzo porque es un esfuerzo democrático, un esfuerzo que dice que es bueno para la democracia cuando todos estamos participando, y especialmente es bueno que estamos enfocando en un grupo que ahora es 54 millones de personas, el grupo étnica que está creciendo más, el grupo étnica que menos vote. Es bueno para la salud de nuestra democracia que esa gente vote y que nosotros invertimos en ese voto. La última pregunta es de Jorge Franco del portal 724. Buenas tardes a todos. Senadora, durante su intervención en el foro comentó algo de unos spots, una propuesta de unos spots para promover el voto. Si nos lo pudiera precisar, por favor, ¿en qué consiste esta propuesta? La intención es que hoy el Senado de la República en estas últimas semanas ha estado promoviendo una campaña resaltando la importancia de Norteamérica. Importancia que es obvia para nosotros. Sabemos la importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio América del Norte para nuestras exportaciones, para nuestra economía. Sabemos, como ya lo decía el senador Mario Delgado, la importancia de las remesas. Creo que a México y a los mexicanos nos queda muy claro que Norteamérica Unida es una Norteamérica más fuerte. Y sobre todo también es una Norteamérica con mayor capacidad de dar beneficios a los habitantes de la región. Sin embargo, hoy existe también un tema muy importante. Por una parte, nuestros consulados están haciendo una campaña para pedirle a nuestros connacionales que saquen su credencial de elector con fotografía para votar en México. Para nosotros es igualmente importante que nuestros connacionales cuenten con todos los instrumentos necesarios para ejercer a plenitud sus derechos en los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con plenitud? Pues de entrada, como ya lo hemos expresado en esta campaña, a votar, y me atrevo a decirlo también, a ser votados. Y eso es lo que verdaderamente va a empoderar a la comunidad mexicana en los Estados Unidos, que es un ejercicio de derechos civiles y políticos elemental. Por eso vamos a presentar la propuesta, no sabemos qué futuro vaya a tener y además es un poco precipitado, quedan entre 2 y 3 semanas para que los connacionales que tienen derecho a votar en los Estados Unidos puedan registrarse, pero vamos a presentar la propuesta para que pues dentro de los espacios de comunicación que tiene el Senado de la República apoyemos esta campaña Diles que voten. Aquí no se trata de ningún intervencionismo, creo que incluso es un tema que puede unificar a todas las bancadas para, insisto, un ejercicio de derechos civiles y políticos que bien nos hace falta a todas las personas en todas las latitudes del mundo. Por el momento no tenemos registradas más preguntas, senadora. Quiero concluir diciendo gracias a todos ustedes y al Senado por su apoyo en este esfuerzo, y mañana o hoy voy a escribir una carta a los presidentes de los diferentes partidos de México a pedirles su apoyo en afiliarse a esta iniciativa que Diles que voten. Yo creo que yo sé que está en el interés del mexicano allá, de la democracia allá, pero también de la economía, la democracia acá, y muchas gracias a todos. Bueno, agradecer el gesto del Senado, el gesto de Antonio Villarraigosa. La campaña Diles que voten, en este momento está basada en redes sociales. Tenemos 5 piezas de video en YouTube y en Facebook. Estas 5 piezas suman ya más de 3 millones de reproducciones. Y estas 3 millones de reproducciones se han logrado con el apoyo de liderazgos como los que están aquí presentes, que han promovido
el consumo de esta información para, con todos aquellos que tienen amigos y familia en Estados Unidos. El mensaje de Antonio, el mensaje del Senado y la posibilidad de que esta campaña salga de la esfera de los medios digitales y suba a la televisión y a la radio, le podría dar muchísimo más poder. Hoy les quiero compartir un dato extraoficial. En la última elección presidencial en los Estados Unidos votaron 10 millones de latinos, de los cuales el 60% eran mexicanos. Hubo 12 millones de latinos registrados. Para esta elección, a este momento, datos extraoficiales, hay más de 17 millones de latinos registrados. El gigante está despertando. Se espera que voten hasta 15 millones de latinos, lo cual es 50% más de lo que votó en la elección inmediata anterior. Si seguimos haciendo este esfuerzo, y agradezco al Senado, agradezco a Antonio por acompañarnos en este esfuerzo, seguimos haciendo este esfuerzo, vamos a despertar el voto latino y vamos a hacer la diferencia. Muchas gracias.